Alguien tiene que entender que la oración de fe es poderosa y que por causa de tu oración Dios protege y puede traer salvación a tu familia. Y aunque tienen batalla, aunque tienen prueba, aunque tienen levantamiento, es Dios que lo puso ahí. Porque por causa de su intercesión el diablo no ha destruido esa congregación. Háblale a gente que todavía no saben por qué yo lo tengo en ese lugar estrecho, en ese lugar pequeño. Háblale a gente que todavía no ha entendido para qué yo lo tengo en esa empresa. Gloria a Dios. Hermano, Pablo no fue a la cárcel porque Dios quería hacer que la cárcel tiemble. Pablo no fue a la cárcel porque Dios quería demostrar que él rompía las paredes. Él rompe las paredes sin tener que demostrárselo a nadie. El problema era que allí había un carcelero y una familia que tenía que ser salva. Dios te bendiga, Dios te bendiga. En este día te damos la bienvenida a esta plataforma digital, Excelencia Cristiana Televisión, y a este tu espacio, sanidad y liberación al instante. Como de costumbre estamos aquí con una palabra que sabemos que será edificación para tu vida y para los tuyos. Así que dispón tu mente y tu corazón a recibir lo que el cielo trae para ti en este día. Vamos a permitir que dos siervos del Señor que me acompañan hagan su presentación. Gloria Dios te bendiga, tu hermano evangelista Patricio Jiménez. Dios bendiga tu vida. Gloria a Dios. Dios le bendiga mucho. Gaby Giselle Reyes Mariano le habla. Amén. Hoy vamos a desarrollar el tema: serás salvo tú y tu casa. Aleluya. Y para esto yo quiero leer Hechos capítulo 11, verso 12 en adelante. Dice: en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quienes nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Aleluya. Aleluya. En este pasaje que hemos leído, es Pedro quien está dando el informe cuando llega a Jerusalén. Una experiencia que tuvo cuando entró a casa de un hombre llamado Cornelio. La palabra dice que este hombre era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero además de esto añade diciendo la Escritura en el capítulo 10 que este hombre hacía limosna y oraba siempre. Así es. Y como a las 3 de la tarde, mientras ayunaba y oraba, un ángel se le apareció y le dijo: manda a buscar a Pedro, él te dirá lo que es necesario que haga. Y el texto dice que este hombre llamado Cornelio siguió la instrucción del ángel y mandó a buscar a Pedro. Cuando Pedro llegó a casa de Cornelio, encontró a Cornelio, su familia y sus vecinos reunidos en casa. Llama mi atención que este hombre llamado Cornelio se preocupó porque no solo él, sino también su familia y sus amigos escucharan la palabra del Señor. Yo creo que esto debe ser de ejemplo para muchos creyentes en este tiempo, en esta generación. Yo digo que hay muchos creyentes que son egoístas porque solo se han preocupado por ser salvos ellos solos. Wow. Y se les ha importado la salvación de su familia, de sus amigos. Se les ha importado la salvación de su compañero de trabajo, su compañero de estudio. Y alguien tiene que entender en este día que Dios te cogió a ti para salvarte, pero además de que te cogió para salvarte, ahora Él quiere usarte como instrumento, como canal para que otros sean salvos. Por eso dice la palabra que el creyente es la luz de este mundo. ¿Y cómo usted manifiesta luz? Usted manifiesta luz como creyente en este mundo cuando muestra buenas obras. Cuando usted muestra buenas obras, de esa manera usted está predicando el evangelio a su familia, a sus amigos y a sus compañeros en cualquier esfera donde usted se desempeñe o se desenvuelva. Lo cierto es que usted está llamado a ser un instrumento de bendición para otro en la mano del Señor. Entonces, Cornelio le preocupó la salvación de su casa. Le preocupó la salvación de sus amigos, porque antes de que Pedro llegara a su casa, lo primero que hizo fue reunir a todos sus familiares, número 1. Número 2, reunió a todos sus amigos, de manera que cuando Pedro llega, Pedro comienza hablando acerca de Jesús, nuestro Salvador. Y mientras Pedro desarrolla su discurso, la palabra dice que de repente descendió el Espíritu Santo por primera vez en casa de un gentil llamado Cornelio, porque hasta ahora
el Espíritu Santo había sido derramado solo sobre los judíos, sobre aquellos 120 que encerrados en un aposento esperaron la venida del Espíritu Santo como Jesús le enseñó. Jesús le dijo: no salgan de Jerusalén, quédense en Jerusalén hasta que sean revestidos o investidos de poder de lo alto. Y ellos fueron obedientes al mandato divino, y mientras esperaban allí fueron llenos del Espíritu. Así que el primer derramamiento del Espíritu Santo fue sobre personas judías, sobre personas que pertenecían al pueblo de Dios, que tenían la ley, que tenían el pacto. Pero el segundo derramamiento del Espíritu vino sobre un hombre llamado Cornelio. Ese derramamiento del Espíritu vino sobre la casa de Cornelio, sobre su familia y sobre sus amigos. Entonces vemos un hombre aquí que fue de bendición para su familia y para sus amigos. Vemos un hombre que le preocupó no solo su salvación, sino la salvación de los demás. Y a mí esto me llama la atención, porque repito, en estos tiempos nos hemos conformado únicamente con ser salvos nosotros, y lo demás, sálvese quien pueda, como dice, que se pierdan. Y por eso vemos creyentes que tienen 10 años en el Evangelio y ningún familiar de ellos se ha salvado todavía. Tenemos gente que tiene 20 años en el Evangelio y no ha logrado que el vecino se le salve. ¿Por qué no se salva nadie? ¿Será que ellos están fallando? A mí me parece que sí. Porque este hombre llamado Cornelio se preocupó. Escuche, alguien tiene que entender que Dios tiene un plan de salvación, no solo para ti, sino para el resto de tu familia. Y la salvación le va a caer también al vecino, al hermano que está a tu lado, tal y como pasó con Cornelio, porque veo aquí un cuadro completo de salvación, no solo para Cornelio, sino también para su familia y para sus amigos. El texto dice: Él te hablará palabra de vida, por la cual serás salvo tú y tu casa. Gloria a Dios. Pastor, entonces es imposible que nosotros como creyentes mostremos el fruto del Espíritu y que nadie nos siga. Entonces, si usted y yo estamos demostrando o tenemos al Espíritu Santo, estamos viendo, haciendo evidente los milagros de Jesús en nuestras vidas, las personas tienen que ver la diferencia. ¿Por qué? Porque el mundo vive ahora mismo en un estado muy crítico y necesitan ver la esperanza en alguien más. Entonces, cuando ellos ven una persona que anda llena del Espíritu de Dios, ellos dicen: yo necesito o yo quiero de lo que tiene aquella persona para yo ser salvo. Pero era como usted explicaba, hay personas que nadie tiene muchos años en el Evangelio y nadie les sigue porque no viven una vida íntegra delante de Dios. Gloria a Dios. Están caminando en otra cosa, pero no en el fruto del Espíritu. Perfecto. Así es poderoso el tema que estamos hablando de la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación no viene con una etiqueta, la salvación es universal. Todo el mundo entra dentro de esa promesa que Dios hizo. Todo el mundo califica para ser salvo. ¿Por qué? Porque somos salvos por gracia. Nadie puede comprar la salvación sino aquel a quien el Padre se la da. Amén. Pero dice que somos salvos por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo. Ahorita, cuando el pastor hablaba sobre las familias, esto es un problema que se está dando en todos los pueblos, en todos los lugares. Normalmente nos enfocamos, gloria a Dios, en recibir beneficios del reino, pero no pensamos en la familia. No entendemos, gloria a Dios, que lo primero que tienen que ser ministrados es nuestra propia familia, pero que el mejor mensaje a tu familia se lo va a dar tu comportamiento, porque si hay alguien que te conoce, es tu familia, es tu mamá que te parió, es tu papá que te crió, son tus hermanos que se criaron contigo. Si hay alguien que sabe quién tú eras antes, es tu familia, y si hay alguien que sabe quién tú eres ahora, es tu familia. Por tanto, ellos van a entender que hay un Dios que cambia, que hay un Dios que transforma, cuando tus acciones le digan a ellos que tú tienes un Dios que te cambió, tú tienes un Dios que te transformó. Ahora, ¿qué está pasando? Muchas veces no tomamos la Biblia donde dice que el Espíritu Santo convence de pecado. Varón, pero es el Espíritu Santo, no es usted. Pero para el Espíritu Santo moverse necesita un cuerpo. Para el Espíritu Santo hablar necesita una boca. La Biblia dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Es necesario que alguien entienda que el Espíritu Santo necesita usar su boca para que su familia venga a Cristo. Que el Espíritu Santo necesita usar su cuerpo para ir, gloria a Dios, donde la gente que necesitan a Jesús. Es impresionante, pastor, también cuando habla en la Biblia de Pablo y Silas y el carcelero. Dice que ellos fueron libres, pero que él iba a atentar contra su vida
porque pensaba que ellos se habían ido. Pero dice la palabra de Dios que él se postró ante los pies de Pablo y Silas y le preguntó qué él tenía que hacer para ser salvo. Y ellos le respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Para que veas el beneficio que tiene en realidad el tú ser salvo y el tú creer en el Señor, porque las personas que te quedan a tu alrededor te van a seguir y ellos también van a ser salvos. Yo creo que como creyentes estamos fallando en el seno de la familia. Así es. No estamos dando el ejemplo. No estamos orando ni ayunando para que nuestra familia se salve. Y a veces sucede que oramos y ayunamos, pero no le damos el ejemplo. No le damos el testimonio. Y eso tiene... Lo único que tiene valor en la vida de un creyente, digámoslo de esta manera, es el testimonio. El creyente que perdió el testimonio no tiene nada. Porque cuando abra la boca para predicar, nadie le escuchará. Si hay algo que usted debe cuidar en estos tiempos, es su testimonio. Por lo tanto, usted debe revisar su comportamiento. Porque la primera cámara que lo está grabando usted no es la cámara de su vecino, no es la cámara de allá del compañero de trabajo de estudio, es la cámara de su familia. Si, escuche lo que le estoy diciendo, si yo logro tener un buen testimonio delante de mi familia, le estoy dando a ellos razón para que vengan a los pies de Cristo. Y si aún así ellos rehúsan no venir a los pies de Cristo, ellos darán cuenta al Señor, pero yo como creyente habré cumplido con mi parte. Usted tiene que entender que el creyente, para ver la salvación de su casa, número uno, tiene que empezar con su comportamiento. Con tu comportamiento delante de tu familia debe ser diferente al resto de los demás. Gloria a Dios. Hay mujeres que nos están escuchando ahora que quieren que Dios les salve el marido, pero son unas rebeldes. Le están dando un mal testimonio, no lo atienden, no le prestan atención. Ponen como excusa lo espiritual para descuidar a su marido. Hay mujeres que se inventan un ayuno para no cocinarle al marido, para no hacerle la cena, para no hacerle el desayuno. Hay mujeres que toman como excusa lo espiritual para no planchar la ropa a su marido. Y luego quieren que el marido vaya a la iglesia. Pero ¿cómo va a ir el marido a la iglesia contigo si tú no le estás dando el testimonio? Vuélvete una mami para tu esposo, conquístale el corazón con buenas obras y verás cómo él te va a acompañar. Es que hay mujeres que me están escuchando ahora que tienen que ponerte para lo tuyo. Si tú quieres ver que Dios salve tu casa, tu marido y tus hijos, tú tienes que darle el ejemplo, mujer que me está escuchando. ¿Por qué le hablo a la mujer? Porque por lo general son las mujeres que vienen a los pies de Cristo primero en una familia. Rara vez usted encontrará al marido dando el primer paso. Por lo general, hago una evaluación en la iglesia donde yo pastoreo. Tengo pocos caballeros, pero muchas damas. Entonces, porque las mujeres son más sensibles al toque de Dios, al llamado de Dios. Entonces Dios comienza con la mujer, pero luego Dios va a seguir con el marido y con los hijos y hasta con los nietos y con los vecinos. Pero usted como creyente tiene una responsabilidad. Usted es la luz de su esposo. Usted es la luz de sus hijos, de su vecino. Cuide cómo habla, cuide cómo piensa, cuide cómo se comporta, porque sus acciones van a reflejar en realidad lo que usted es. No se contradiga. Usted me está entendiendo. Así que el primer paso para cooperar con Dios, porque Dios está trabajando y Dios quiere salvar la familia, el texto lo dice, será salvo quien tú y tu casa. Quiere decir que Dios pensó en mí, pero también pensó en el resto de la familia. Gloria a Dios. Dios comenzó conmigo, pero terminará con el resto de la familia. Y yo tengo que ser colaborador en este plan de salvación que Dios ha diseñado, no solo para mí, sino también para mi familia. Y estoy diciendo que colaboro con el comportamiento, número uno. Número dos, colaboro cuando oro por ellos. Alguien tiene que entender que la oración de fe es poderosa y que por causa de tu oración Dios protege y puede traer salvación a tu familia. Debes orar por tu familia, debes ayunar por tu familia y debes predicar el evangelio a tu familia. Lo que Dios ha hecho contigo, cuéntalo como testimonio a tu familia para que ellos entiendan que si Dios lo hizo contigo, también lo hará con ellos. ¿Sabe cuál es el problema? Que hay muchos creyentes que se meten en duda con relación a la salvación de su familia. Sí, porque hay gente que ora por su familia, pero no cree que Dios pueda salvar la familia. ¿Por qué? Porque ellos oran, pero cuando ven el comportamiento de su familia, entonces echan a un lado la oración que hicieron. Tienen una contradicción. Tienes que ponerte de acuerdo con lo que estás orando, con lo que estás creyendo. Tú no puedes permitir que el comportamiento de tu familia te mate la fe. Aleluya. Si Dios pudo con tu comportamiento
comportamiento, quiere decir que podrá con el comportamiento del resto de la familia. Amén. Porque yo no sé cuál es el problema que tenemos muchos creyentes. A veces ponemos muy lejos la salvación de nuestros familiares. Y escuche, si Dios no alcanzó a nosotros, también va a alcanzar al resto. Dios quiere traer salvación a tu casa. Mujer que me está escuchando, hombre que me está escuchando, hijo, le hablo a los hijos. Dios quiere salvar tus padres, pero tiene que ser obediente a papá, obediente a mamá. Dice la palabra en Efesios 6 que honre a tus padres para que tus días sean largos sobre la tierra y te vaya bien. Los hijos tienen una responsabilidad como creyente, como hijo de Dios, y es honrar a sus padres, ser obediente a sus padres, porque de esa manera le están predicando el evangelio, y poco a poco se ganan el corazón de los padres, y de repente el papá dice, bueno, este muchacho era un rebelde, pero veo que se encontró con Jesús y cambió. Yo voy a visitar la iglesia que él está visitando. Pero si tú sigues siendo el mismo rebelde de antes, ¿qué razón le está dando a tu papá y a tu mamá para que vengan a los pies de Cristo? ¿Cuál es el ejemplo que le está dando a tu demás hermano? Entonces alguien tiene que reaccionar en este día y entender que hay un plan de salvación para la familia. Es que me encuentro en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, escuche, familias que fueron salvas completas. ¿Sí? Tenemos el caso de Noé, que aunque no logró salvar su generación, pero salvó su casa. Así es. Y para mí fue el predicador más exitoso, porque hoy día tenemos evangelistas y predicadores, y no juzgo ni condeno, ¿verdad? Que han logrado salvar multitud de afuera, pero los de adentro se están perdiendo. Así que nuestro mayor blanco objetivo primero es lo de adentro. Yo debo anhelar la salvación de mis hijos. Yo debo anhelar la salvación de mi esposa en caso de que no sea creyente. Yo debo velar. Noé logró salvar. Escuche, pero fue tan efectivo que hasta las mujeres de los hijos se salvaron. Así es. Oiga eso. Me parece a mí que Noé no era conflictivo con su, ¿cómo se dice? Con sus nueras. Con sus nueras. Se llevaba bien. Y le daba el ejemplo, le predicó, se le salvó la esposa, los 3 hijos y las mujeres de sus hijos. Así es. Logró salvar la familia. De repente, allá afuera, a causa del diluvio, familia ahogándose, pero la familia de él disfrutaba, ¿verdad?, de la salvación. Estaban en una barca, digámoslo, en un crucero, como dijo Patricio en una ocasión, mientras la gente se ahogaba afuera. De repente, Noé con su familia iba de crucero por el mundo. Gloria a Dios. ¿Usted está entendiendo? Es bonito cuando dejamos que Dios salve nuestra casa. Mira, Dios me dio esta palabra en el monte porque Dios está hablando a mucha gente ahora. Aleluya. Dios quiere, no sea egoísta, porque hay evangélicos que son egoístas. Saque el egoísmo, piensa en la salvación de tu casa. Aleluya. Dios mío. Es impresionante. Que estos muchachos hablen porque... También hay gente que se queja por el lugar donde vive, por el lugar donde está. Ahorita cuando Gaby hablaba del carcelero y de Pablo, el Espíritu Santo me dijo, háblale a gente que no han entendido para qué yo lo tengo en ese lugar. Háblale a gente que todavía no saben por qué yo lo tengo en ese lugar estrecho, en ese lugar pequeño. Háblale a gente que todavía no ha entendido para qué yo lo tengo en esa empresa. Gloria a Dios. Hermano, Pablo no fue a la cárcel porque Dios quería hacer que la cárcel tiemble. Pablo no fue a la cárcel porque Dios quería demostrar que él rompía las paredes. Él rompe las paredes sin tener que demostrárselo a nadie. El problema era que allí había un carcelero y una familia que tenía que ser salva. El problema era que allí habían unos presos que tenían que ser salvos, porque no crea que aunque el carcelero fue el que habló, no solamente él se salvó, pastor. A mí me parece que todo el que estaba ahí, el que vio esa manifestación, halló salvación. ¿Por qué? Porque ningún preso escapó. Todos los presos se quedaron ahí. No pudieron huir porque lo que aconteció en el lugar impactó la vida de ellos. Amén. Pero el carcelero se te va a preguntar, oh gloria a Dios, ¿qué tenemos que hacer para ser salvo? ¿Y por qué él preguntó para ser salvo? ¿Por qué él no preguntó para que acontezca esto en mi vida? No, él dijo, me parece que ustedes tienen algo mayor. Me parece que ustedes tienen algo superior que se llama salvación. Por eso a mí no me interesa, aleluya, la manifestación que estoy viendo. A mí me interesa la salvación que estoy viendo en ustedes. ¿Para qué Dios llevó a Pablo a la cárcel? Para que se salve el carcelero y su familia. Y hay gente que están en lugares estrechos. Hay gente que están en trabajos incómodos. Hay gente que están en lugares que posiblemente se quieren mudar. Entiende, hombre de Dios, si todavía los vecinos no se han entregado a Cristo, tú no calificas para moverte del lugar. Si todavía los compañeros de trabajo no han hallado la salvación en Cristo, tú no calificas para cambiarte de trabajo, porque tienes que entender que en el lugar donde tú estás, la gente tiene que ser salva como tú has sido salvo. Aleluya. Pero para eso es necesario un buen comportamiento dentro de tu trabajo, un buen comportamiento dentro de tu vecindario. Estoy hablando con alguien que tiene que volverse loco y comenzar a predicar a Cristo. La Biblia dice en Hechos capítulo 4 verso 12 que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado
los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Solamente el que tú tienes y se llama Jesús de Nazaret. Alguien entienda, alguien que tiene a Jesús, que tiene que comenzar a predicar a Cristo con su palabra y con sus acciones. ¿Dónde? En su trabajo. ¿Dónde? En su familia. ¿Dónde? En su vecindario. No importa el lugar donde te encuentres, hermano. En la cárcel, escucha bien, fue el escenario que Dios tomó para traer salvación. Sí. ¿A quién? A un soldado. Sí. A un soldado que posiblemente no creía en Dios. Normalmente estos soldados pertenecían a una secta religiosa extraña, pastor, que no eran creyentes del Dios Todopoderoso. Aleluya. Pero cuando vieron eso, cuando vieron un Pablo que la cárcel se rompió, cuando vieron un Pablo que la puerta se abrió, dijeron: ¿a quién es que este hombre le sirve? Señores, Dios te tiene colocado ahí porque hay una manifestación que va a acontecer, que va a cambiar la vida de alguien. La gente dice: pero ¿cómo es que ese hombre sigue vivo todavía? La gente dice: pero ¿quién es que la sustenta? Ella, si no tiene trabajo. Oh, gloria a Dios. Yo siento que estoy hablando con alguien ahora. Pero ¿por qué cancelan a todo el mundo y a él no lo cancelan? Pero ¿qué es lo que pasa? Si el currículo de él no llena los requisitos. Oh, gloria a Dios. Hay una manifestación de Dios para tu vida. Prepárate, que va a provocar que la gente quiera saber quién es tu Dios. Sí. Dios está posicionando a sus hijos en lugares estratégicos. Gloria. Esa es la palabra que viene mientras tú hablas. Dios te posicionó en el lugar que tú estás. Aleluya. Hay gente que no se puede mover del lugar hasta que Dios no le diga. Gloria en esa empresa donde tú laboras, Dios te puso ahí. Escucha, Dios te puso ahí con un plan. Así es. Alguien se tiene que salvar, por eso Dios te puso ahí. Gloria a Dios. Donde tú estudias, Dios te puso ahí porque alguien necesita la salvación. Así allí. es. Donde labora, no sé si eres sirvienta o ama de casa, allí Dios te puso. Y me viene a la mente aquella sirvienta que estaba en la casa del capitán Naamán. ¿Ah? Fue por esa sirvienta que ese hombre supo de que había un profeta llamado Eliseo que podía limpiarlo de la lepra que él tenía. Aleluya. Y ella abrió la boca diciendo: yo conozco un profeta que si tú vas donde él puede clamar a su Dios y su Dios te puede sanar. Y debido a la intrusión de esta muchacha que era ama de casa, que era sirvienta, porque Dios la puso allí esclava, con un propósito, era una esclava. Debido a lo que ella dijo, debido a lo que ella informó, debido a su testimonio, este hombre, este capitán, logró conectar con el hombre, con el profeta llamado Eliseo, que invocó el nombre del Señor y él fue sano de su lepra. Entonces hay gente que Dios lo tiene en posiciones estratégicas. Así es. Y que tú eres un instrumento de bendición para muchos donde tú estás. No te muevas sin antes consultar a Dios. Hay gente que Dios los posiciona en iglesia porque están cumpliendo con una función especial. Son columnas en ese lugar. Y aunque tienen batalla, aunque tienen prueba, aunque tienen levantamiento, es Dios que lo puso ahí. Porque por causa de su intercesión, el diablo no ha destruido esa congregación. Estoy hablando ahora a intercesores, a intercesoras, que Dios la posicionó en tal lugar y que el diablo ha tratado de removerla, de quitarlo. Porque cada vez que esa gente intercede por la iglesia, cada vez que esa gente ora, los planes del diablo para esa congregación no prosperan, se vienen abajo. Hay gente que Dios lo está posicionando. Hay gente que Dios te plantó en ese lugar. Eres el instrumento de salvación, de sanidad, de liberación. Escucha, tu persona en ese lugar representa cobertura, protección para muchos allí. Escucha la voz del Señor. Hay gente que quiere soltar el lugar. Hay gente que quiere salir corriendo por la presión, por la prueba, por el desierto. No te muevas hasta que Dios no te diga, porque Dios te plantó allí para traer salvación a gente que te rodea en ese lugar. El Espíritu Santo me está diciendo, pastor, que hay personas que están en lugares específicos para hacerle guerra a los altares de brujería, que se están moviendo en Basanda, que se están moviendo en ese lugar. Alguien tiene que entender que en el lugar donde tú estás, Dios te puso porque hay un brujo que tiene que abandonar el lugar. Varón, pero me quiero ir porque me están haciendo brujería. El que se tiene que mudar es el brujo, porque a ti te pusieron allí para que con tu intercesión derribe el altar de brujería. ¿Por qué? Porque ese barrio, antes de que tú llegaras, los homicidios estaban aconteciendo. Ese barrio, antes de que tú llegaras, los suicidios estaban aconteciendo. Pero ¿sabes qué pasó? Dios te plantó allí para que la muerte salga. Dios te posicionó allí para que el diablo tenga que soltar el vecindario. Alguien tiene que entender. Oh, gloria a Dios. Yo siento algo poderoso de Dios que se está moviendo ahora. Por favor, entiende. Aleluya. No quiera moverte del lugar. Lo que tú necesitas es comenzar a cumplir con la asignación. Tú eres un representante. La palabra que me llegó ahorita, Gaby, fue representante
representante de Jesús en la tierra. Porque hay gente como Natanael que está haciendo prejuicio y necesitan un Felipe que le diga, ven que te lo presento. Hay gente que tiene prejuicio de la iglesia, hay gente que tiene prejuicio de Dios, pero hace falta, gloria a Dios, un Felipe que le diga, ven que te presento a Jesús. En el lugar donde tú estás, eres un representante de Jesús. Es tiempo de que comience a decirle a la gente, tú quieres saber cuál es el Dios que yo tengo, ven que te lo presento. Tú quieres saber quién es el que me acompaña, ven que te lo presento. Tú quieres saber quién es el que me sustenta, ven que te lo presento. Tú quieres saber quién fue el que me sanó, el que me libertó, ven que te lo presento. ¿Sabe cómo se llama? Se llama Jesús de Nazaret. Wow, ¿y dónde vive? Ese tipo vive en el cielo, ese tipo vive en los corazones, ese tipo vive en los cuerpos. Oh, gloria a Dios. Ese tipo está donde quiera. Oh, gloria a Dios. ¿Y quién es su padre? Se llama Jehová. Oh, gloria. Alguien entienda. Están siendo atacados de tal forma porque el enemigo sabe que si lo quita de la posición en la que ellos se encuentran, la ciudad va a correr peligro. Entonces a veces nos enfocamos más en las quejas, pero no vemos lo que viene detrás de la queja. El enemigo te está atacando de esa forma porque si él sabe que si logra derribarte de ahí, la ciudad sin ti corre peligro. Entonces sigue ahí, aleluya, persiste, porque el Señor a su tiempo va a salvar lo que, a las personas. Hay gente que nos está escuchando ahora, necesita entender que representa salvación para su familia, salvación para su sector, para su pueblo, para su ciudad, para su nación. Me viene a la memoria que el profeta Eliseo estaba en Dotán y en ese lugar él representaba cobertura para el rey de Israel. Porque mientras el rey enemigo de Asiria planificaba y ponía emboscada para que aquel cayera, entonces dice el texto que Dios le revelaba a Eliseo. Y Eliseo le pasaba la información al rey de Israel, de manera que el rey de Israel nunca cayó en la trampa que le puso el rey enemigo. Porque dice la palabra en Proverbio que el avisado ve el mal y se esconde, más el simple pasa y lleva el daño. Eliseo estaba posicionado por Dios y representaba como profeta cobertura para la nación, cobertura para el rey. Alguien tiene que entender que es el profeta de su casa, que es el profeta de su vecindario, que es el profeta de su congregación, que es el profeta de su ciudad y de su nación, que por causa de tu intercesión, que por causa de tu palabra profética, Dios está trayendo cobertura, protección, liberación, sanidad. Eres un instrumento de bendición para muchos en el lugar donde tú estás. Alguien tiene que entender, serás salvo tú y tu casa. Así es. Vamos a orar. Y vemos, pastor, para cerrar ahí, que cuando luego dice que Siria sitió a Israel, que el hambre entró a tal nivel que una madre se comía a sus hijos, el profeta no se movió de Israel. El profeta seguía en Israel. Puede ser que la crisis venga para moverte del lugar donde tú estás, pero tú no puedes permitir que la crisis te mueva, porque en ti está la solución, en ti está la ausencia de la crisis. La crisis se va a ir con la palabra que Dios va a poner en tu boca. ¿Sabe por qué? Porque estando el profeta en Israel en medio de la crisis, dijo, mañana vayan, porque ya no van a estar ahí, mañana vayan, porque todo esto va a volver a la normalidad. ¿Y sabe qué aconteció? Que al siguiente día, cuando fueron los leprosos al campamento, no encontraron ni un solo de los sirios. ¿Pero sabe por qué? Porque el profeta se quedó en el lugar. Alguien tiene que entender que tiene que quedarse en un lugar en el que, aunque haya crisis. Alguien tiene que entender que tiene que quedarse, aleluya, en el campamento. Alguien tiene que quedarse en Israel, aunque haya crisis, mi hermano. Dios va a poner en tu boca la palabra que va a cortar la crisis en este día. Oh, gloria a Dios. Vamos a orar por un derramamiento del Espíritu Santo en los hogares. Cornelio fue el primero en experimentar un derramamiento del Espíritu Santo en su propia casa. Cornelio no estaba en la sinagoga, no estaba en el templo, no estaba en la célula, estaba en su casa, y en su propia casa el Espíritu Santo se derramó. Así es. El segundo lugar donde el Espíritu Santo se derramó fue en casa de Cornelio. Gloria a Dios. Puedo ver un derramamiento del Espíritu Santo sobre familia completa. Puedo ver un mover del Espíritu Santo sobre familia, sobre casa. Padre, en el nombre de Jesús, abre los cielos, Señor, sobre la vida de ese hombre, de esa mujer que necesita un derramamiento del Espíritu Santo en su propia casa. En el nombre poderoso de Jesús, que el Espíritu Santo caiga y que todos sean llenos, que experimenten el bautismo del Espíritu, que puedan recibir el fuego en el nombre poderoso de Jesús. Sea lleno usted y su familia del Espíritu Santo, así como Felipe, que tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Tus hijos van a profetizar. En el nombre de Jesús. Ahora tus hijos serán profetas. En el nombre de Jesús. Tus hijas serán serán profetizas. En el nombre tus hijos serán los evangelistas, los pastores.
los músicos ungidos, los salmistas ungidos, los levitas que ministrarán en el altar. Viene salvación a tu casa. Yo he escuchado tu clamor, hombre, mujer. Yo he escuchado tu petición. Prepárate, porque lo próximo que Dios va a hacer es traer salvación a tu familia. Dios va a traer sanidad a la familia. Dios va a traer paz a la familia. El espíritu de contienda se está yendo ahora. El espíritu de chisme, de murmuración, de división en la familia se va ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Y viene armonía, viene unidad, viene comprensión. La miseria se está yendo, la provisión está viniendo. Aleluya. El pan es puesto en la mesa. Tu despensa se llena en el nombre de Jesús. Tu armario se llena. Recibe, tu nevera se llena. Ahora tus necesidades familiares son suplidas ahora. Deudas son canceladas. Todo problema económico se va. La beca que tus hijos necesitan, el Padre le entrega. Nada es imposible para Dios. Abra su corazón y grite amén. Diga, yo lo creo. Escríbalo en un papel. Y reciba en el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias, Señor. Dios hace en los días del profeta Eliseo, una mujer endeudada está a punto de perder sus 2 hijos, hasta que consultó el profeta. La palabra dice que Dios hizo un milagro de multiplicación en el aceite de esa mujer. Quedó libre de deuda, vivió de lo que le quedó. Hay gente, hay familias endeudadas. Profetizo ahora un milagro de liberación. Deudas son canceladas en el nombre de Jesús. Tu récord financiero, tu historial financiero es limpio ahora en el nombre. Te sacan de cicla. Reprendo la miseria. Reprendo ese espíritu madianita. Tus necesidades son suplidas ahora en el nombre poderoso de Jesús. Te abren puertas. La bendición de Dios fluye sobre tu vida, sobre tu casa, tu familia. Dios me dijo que serás salvo tú y tu casa. Dios me dio esta palabra. Esta palabra es para ti. Viene salvación a tu casa, a tu familia. Viene restauración. El niño que tiene tirado en cama enfermo recibe la sanidad ahora. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Dios bendiga tu vida de una manera especial. Comparte esta palabra que te hemos dado, que el cielo trajo para tu vida. Suscríbete. Dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Excelencia Cristiana Televisión y tu espacio Sanidad y Liberación al instante. No te lo pierdas, comparte, sé bendecido en el nombre de Jesús. Gloria Amén. a Dios.